Protección Ciudadana. Buenas tardes, Protección Ciudadana. Marcos Hinojosa, oficial del Ejército Peruano, del arma de caballería. Mi generación y la siguiente fuimos los que combatimos al terrorismo. No solamente en Lima, sino en el centro, en el norte, y donde había el terrorismo y con el apoyo de la policía, ¿no? Comando Conjunto de la Fuerza Armada hizo el planeamiento. Aparte de ese planeamiento, también hizo todas las situaciones para que las Fuerzas Armadas y Policía tengan los elementos necesarios como inteligencia. Inteligencia es la base para detectar, ubicar y detener. De esa forma no se hubiera podido detener a Abimael Guzmán, como todo el mundo conoce. Ese logro se hizo y hasta ahora tenemos que valorar la intervención de las fuerzas del orden. Buenas tardes, yo soy Horacio Gómez Berteno, oficial de la Policía Nacional del Perú, en su situación de retiro. También he trabajado en muchas dependencias operativas de la Policía Nacional a nivel nacional. Actualmente soy presidente de una asociación de oficiales de la Fuerza Armada y Policía Nacional con sede en Arequipa. Como dice Marco, efectivamente la Fuerza Armada y la Policía Nacional ha combatido el terrorismo en la época del 80 y 90, más fuertemente en la época de Fujimori, que contábamos con todas las herramientas y todos los recursos necesarios. Pero quiero hacer una salvedad. La Policía Nacional, aparte de combatir el terrorismo, teníamos que combatir la delincuencia, que teníamos otro frente de lucha, que era la delincuencia. Usted, como sabe, en el año 90 aparecieron dos grandes organizaciones criminales, los destructores y los injertos, y ellos asaltaban bancos, asaltaban caudales. Tuvieron el atrevimiento de asaltar un avión con caudal en Chimbote y en otras partes. Que sí, la Policía Nacional, aparte de su lucha contra el terrorismo, el contrabando, el patrullaje, tránsito, etc., también tuvo un frente bien fuerte que era la criminalidad en ese sentido, ¿no? Es correcto, ¿no? La policía ha tenido el papel que ha mencionado Horacio, pero el terrorismo Sendero Luminoso se inició en Arequipa porque Abimael Guzmán, profesor catedrático de la UNSA, y cuando fue apresado, porque sí estuvo en la cárcel, vio la necesidad de trasladarse ¿a dónde? Al centro, porque de ahí tenía que irradiar. Posteriormente apareció el MRTA. Este movimiento revolucionario Tupac Amaru también hacía terrorismo, pues todo el Perú. ¿Y qué hizo la Fuerza Armada? Una estrategia significativa. Armó comités de autodefensa en el centro. Estos les dotó de escopetas con un solo tiro. Asimismo, las rondas campesinas participaron en forma efectiva. Conocemos lo sanguinario que fueron estos senderistas, ¿no? En Lucanamarca cortaban el vientre de las señoras que estaban encinta para sacar al bebé. Bueno, eran así. Y se luchó en todos los campos y tiene valor significativo la inteligencia. La inteligencia estratégica, táctica y operativa. Eso sirvió una barbaridad. Y el apoyo de toda la población. Porque si bien es cierto, solos las fuerzas del orden no podían destruir, detener y neutralizar si es que la población no nos apoyaba. Estos son órganos de inteligencia operativos. Después de un proceso se pueden convertir en inteligencia táctica, estratégica. Gracias a todos estos aspectos se combatió en forma franca y decidida. Y ahí estuvo Fujimori. Y también, hay que decirlo, Vladimiro Montesinos. Él participó en forma efectiva. Después ya pasó lo que todos conocemos, pero así se ha actuado con apoyo de la policía de ese entonces. Quiero agregar también una cosa que es necesario y mencionar, agregar algo más de Marcos, que haciendo un análisis histórico es muy importante, apareció el terrorismo el 17 de mayo con la quema de las ánforas electorales en Chuchis, ¿no? En Ayacucho. Ese es el inicio de la lucha armada, el 17 de mayo de 1980.
el gobierno de Belaúnde, y hay que criticarlo al gobierno, un gobierno para mí casi nefasto, no le dio la importancia debida de la aparición del terrorismo, lo dejó avanzar. Recién al cabo de un año, 2 años, tomó conocimiento profundo del asunto. Es así que en 1982 creo que lo nombró al gerente a Noel Clemente, el general del ejército, jefe político militar de Ayacucho. Pero pasaron 2 años, más o menos para que siga. La policía no tenía los armamentos ni nada, teníamos solamente revólveres, sables y bicicletas. Y la cosa es ser, no sé cómo contar la Fuerza Armada, pero no teníamos si de repente teníamos los recursos necesarios, pero no lo suficiente para un monstruo como era la subversión o el terrorismo. En el año 85, cuando asume Alan García, recién comenzó a tomar mayor profundidad, conocimiento y estrategia sobre la lucha contra el terrorismo. En el año 87, recién con Mantilla se adquirieron los fusiles AKM-47, esos rusos que permitieron, con Mancar y otros Onimoto, que permitieron el patrullaje conjunto con la Fuerza Armada. Pero lo que hay que reconocer, quien tomó la decisión política de enfrentar el terrorismo fue Fujimori. Eso sí, eso es. Y él recién dio los recursos, los presupuestos necesarios, y ahí activó bastante la inteligencia estratégica, táctica y operativa, como menciona Marcos. Recién con Fujimori se potencializó esa inteligencia. Por eso que se creó el GEIN, ya tenía la Dirección de Inteligencia Nacional ahí con Montesinos, ya se comenzó a trabajar en conjunto, y ya en el año 92 se hizo la captura de Amiel, y en el año siguiente, a los 2 años siguientes, la captura de Polay y de los otros líderes. Comenzaron a caer los líderes, tanto de Sendero Luminoso como MRTA. Y ahí eso hay que reconocer bastante a Alberto Fujimori. Es correcto. Mira, otro aspecto interesante, ¿no? Ellos, la cabeza de los terroristas, a Ismael Guzmán y toda la gente que tenía, se vinieron del campo a la ciudad, en la capital, Lima. En Lima, ahí estaban. Acordémonos lo que pasó en Miraflores, ¿no? El edificio que fue destruido. Acordémonos del ómnibus de la escolta del presidente. Húsare de Junín. Y otros mataban a diestra y siniestra, parecido a lo que está pasando, pero con la diferencia que ahora son criminales, extorsionistas, hacen para su beneficio. En esa época tenían una ideología marxista-leninista. Entonces, lo que sí se tiene que ver y analizar bien, que Fujimori, que se rodeó del general Noel, de Vladimiro Montesinos y otros, porque Belaúnde, el 92, ¿qué cosa dijo? Que eran abigeos. Sí. Y le dio de baja al general de la policía Balaguer, que dijo que eran terroristas. Así estaba, desconocimiento. Y Belaúnde no tenía ninguna clase de formación, así como la que está actual. La señora Dina Boluarte no tiene ninguna formación, menos conocimiento. Ella viene de las canteras del socialismo, del comunismo. Cerrón es comunista, formado en Cuba, y su entorno, el Bellido, que estudió 12 años en la Universidad del Cusco, le dieron habitación y todo lo demás, y hasta ahora es un burro. Porque hasta ahora no se recibe, ¿no? El otro, Bermejo, que está haciendo su partido. Entonces, son detalles que ha sucedido en nuestro Perú, y ojalá no se vuelva a repetir. Yo quisiera hacer una mención, hincapié que es importante. Si bien es cierto, hemos hecho un enfoque histórico de lo que ha habido el Perú del 80 hasta adelante, y estamos haciendo un paralelismo con el gobierno actual, hay unas cosas que tenemos que tener ahí en el tintero. Es que Fujimori tuvo la decisión política para combatir el terrorismo, a los delincuentes terroristas. La decisión política, la voluntad de más alto nivel. Esa decisión, eso no sucede con el actual presidente de la República. Esa decisión política de adoptar todas las medidas drásticas necesarias para combatir la criminalidad.
Protección Ciudadana. Fundo Arequipa, el restaurante de la familia arequipeña. Tradición, buena atención y delicioso sabor. Fundo Arequipa. Ubícanos en Avenida Arancota 161. 962-868-648. Fundo Arequipa. Sabores que conquistan corazones. Protección Ciudadana. Mira, se capturó gracias a una labor de inteligencia, como bien conoces, Miyashiro, y conocemos también que el apoyo que se tuvo de Estados Unidos, porque se formó esa fuerza de inteligencia de la policía, pero sin ninguna máquina de escribir, por decir, ¿no? Pero fue Estados Unidos que le dotó del local, que le dotó de los medios, la logística necesaria para que el GEIN se convierta que lo que conocemos todos, ¿no? La inteligencia cuesta y la tecnología de igual manera. Por ello es que el ministro actual del Interior es el de la última promoción de detectives, ¿no? Y por eso esperamos que efectivamente la inteligencia pues logre sus objetivos. Claro. ¿No? Algo que quiero agregar, Marcos, es importante resaltar. Hay un principio de Estado, un principio. La seguridad no es un costo. La seguridad de un país es una inversión. Es una inversión. Que sí, no es un costo, es una inversión. Y está ligado al desarrollo económico. En la antesala, nosotros estábamos discutiendo con Marcos, en la antesala, que no puedes desligar la economía con seguridad. Para que exista economía tiene que haber seguridad, y para que exista seguridad tiene que haber economía. Está articulado y entrelazado, no la puedes desligar. Entonces eso permite que nosotros tengamos que adoptar todas las estrategias relacionadas en estos campos. Que si queremos ser un país desarrollado, tenemos que invertir, no gastar, invertir en todos los recursos presupuestarios, tecnológicos y financieros para implantar todas las acciones de inteligencia. Horacio, y trae a colación lo que tú estás diciendo, que la economía no se desliga de la seguridad, y al revés. Mire usted, China, país económicamente, mundialmente reconocido, Estados Unidos y su Fuerza Armada también, y su Fuerza Armada es poderosa, la primera del mundo. Corea del Sur se sigue armando con tecnología, porque no hay desarrollo sin seguridad. No hay. Y otro aspecto, Chile, el presidente actual y el presidente Milei, lo primero que hicieron al asumir el poder es robustecer y armar, ¿no? Con tecnología a su Fuerza Armada, y en un lado con los carabineros y en el otro los policías. ¿Por qué? Porque es necesario. Es como en tu casa tú tienes que poner puertas. Y te quiero agregar algo, Marcos, algo mencionar más muy importante. Quizás muchos políticos lo desconocen, a veces ministros, no sé, desconoce, hasta la Presidencia de la República desconoce. Es el famoso artículo 44 de nuestra Constitución del Estado. ¿Qué dice el artículo 44 de nuestra Constitución? El artículo 44 dice: son deberes primordiales del Estado, 2 puntos. El Estado tiene 4 deberes primordiales, 4 deberes para que subsista como Estado, como nación, como país. Para que subsista como nación, como país, tiene 4 deberes primordiales. El primer deber primordial del Estado: garantizar la soberanía nacional, su independencia, su seguridad como país, sus fronteras. Que si un país que no defienda su soberanía, sus fronteras, su independencia, bueno, mejor que no exista. Y el tercer de los 4, el tercer deber primordial del Estado es adoptar todas las acciones para contrarrestar las amenazas de inseguridad. Ahí te entra la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Que sí, un país, bajo esos 2 conceptos primordiales, de los 2 deberes primordiales que te he mencionado, Marcos,
si un país no tiene ese concepto estratégico y articulado de esos deberes primordiales, y eso lo decía Marcial Rubio, constitucionalista, decía, un país para desarrollarse tiene que tener todas las acciones, todos los elementos necesarios de seguridad y contar con todos los recursos logísticos, tecnológicos y presupuestarios, porque para desarrollar tus tareas tienes que tener seguridad. Un ejemplo sencillo. Solamente un paréntesis, mira, y esa soberanía sí. no solamente significa el territorio, el mar, los aires y el subsuelo. El subsuelo. Porque no puede venir, mira, la actitud de Dina. Cuando le estrechó la mano el presidente colombiano Petro, quiso abrazarla, decir, y la Dina Boluarte lo mejor que ha podido hacer es dejar de darle la mano a Petro porque habló del Perú, sí. Y el Perú es soberano, soberano, y eso se debe enseñar, Horacio, desde el colegio. Desde el colegio. A nosotros, nuestra generación, nos enseñaron eso, pero ahora que está infectado de caviares, de comunistas, el chero, no se preocupa que nuestro joven, mira, la experiencia más la juventud, desarrollo asegurado, ¿no? Pero si la juventud no está formada, vamos a encontrar dentro de unos cuantos años otra vez, porque esto se da vuelta, ¿no? Es un ciclo. Y te quiero poner un ejemplo, Marco, que a veces es necesario que la población o la gente entienda. ¿Tú te acuerdas de la famosa guerra de los seis días de Israel Así contra es. todas las naciones árabes en el año 1967? Israel los destrozó, principalmente Egipto. Un país chico. Un país chico. Un país chico. Un país chico. En esa época no había ni 600.000 israelíes. Pero ¿qué hizo cuando atacó y avanzó las colinas altas. Del Golán? ¿Ya? Ahí está la frontera con Siria. ¿Qué hizo Israel? Israel no puso granjas, no construyó carreteras, no puso colegios, nada. Había recuperado un terreno, y hay un valle, todo. Lo primero que hizo Israel en la frontera siria, todo, fue poner bases militares, bases policiales, misiles, tanques, sí, lo llenó de acciones de seguridad militar, policial, de todo, y después que lo llenó, desarrollo. Y hizo granjas, colegios, infraestructura, fábricas, todo. Y primer paso. Tú, para dar el primer paso, dale seguridad y después desarrolla todas las actividades. Ese es el concepto que tenemos que tener acá. Si no tienes ese concepto estratégico como nación, olvídate. Y eso parece que carecen los políticos. Como tú dices, los políticos que tenemos ahorita son caviares de izquierda y están pensando, no sé, en el mar del año Horacio, 1800, no sé. Y eso se transmite hasta en los colegios. Sí. Lo primero que tenemos que tener es un colegio que tenga baños, que tenga puertas, que tenga agentes de seguridad que impidan el ingreso. Es seguridad. Proteger. ¿No? ¿Para qué? Para que en el interior se pueda enseñar, se pueda transmitir, se pueda darle a los jóvenes que están formándose la mejor educación. Pero si tenemos una Garita, la señora Garita, que es la gerente de educación, que no quiere enseñar, no quiere la asignatura, porque es asignatura de educación cívica, destacando el terrorismo que hemos conversado nosotros, destacando del por qué los comunistas quieren apropiarse, lo primero, de la mente de los jóvenes, de la juventud, ¿no? Porque ahí es donde encuentran el caldo de cultivo para transmitir y seguir irradiando que el socialismo es lo mejor, que el comunismo, etcétera, etcétera. ¿Qué país comunista, excepto, ni Rusia es comunista, ¿no? China es un estado comunista donde el único que manda y hace empresa es el Estado chino. Claro. Nadie más. Después no tenemos. Cuba es una desgracia. Has tocado un tema muy importante, eso es lo que protección ciudadana, ¿no? Y yo te mencioné ahorita proteger. ¿Y qué cosa es proteger? Es cuidar, es brindar las garantías, es dar todos los mecanismos para que no le suceda nada
a las personas. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Brindar todos los recursos, las acciones legales, las herramientas necesarias para que se desarrolle en forma normal y convivencia pacífica. Es el camino que tenemos que llegar, el convivencia pacífica. Así es, amigos, el siguiente bloque más interesante que estos dos primeros. Protección Ciudadana. Fundo Arequipa, el restaurante de la familia arequipeña. Tradición, buena atención y delicioso sabor. Fundo Arequipa. Ubícanos en Avenida Arancota 161. 962-868-648. Fundo Arequipa. Sabores que conquistan corazones. Protección Ciudadana. Esta conversación que tenemos, diálogo con Horacio, sirve para que tú, joven que estás escuchando, analices, saques tus conclusiones, porque tenemos una presidente que confunde Consejo Nacional de Seguridad con el cuarto de la guerra, que su premier, que tampoco me imagino que desconoce, no hay cuarto de la guerra, hay el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde ella puede convocar a todos los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Poder Judicial y a cuanta autoridad desee. ¿Ella para qué? Para encontrarle soluciones previa apreciación de la situación, para que el Poder Judicial, el Ministerio Público adopte lo mejor, la flagrancia, por ejemplo, ¿no? Y otros aspectos, no soltar, mire, 16 delincuentes fueron encontrados y 6 con armamento, ¿no? Le hicieron la prueba atómica a los 6 y tenían, pero el Ministerio Público les dio libertad a los 16. Eso no se debe repetir ante acciones delincuenciales extremas, miedo, la población lo tiene, medidas en la misma proporción y más drástica. Eso es lo que necesitamos en nuestro Perú. Quisiera agregar, lo que tú dices es cierto, estás viendo el efecto, pero yo quisiera agregar algo más político, en el sentido que esto, lo que estamos viendo, es una sumatoria de todos los desastres de gobierno que hemos tenido después de Fujimori. Así es. Y sí, tuvimos a Toledo, un fracaso total. Si bien la economía mejoró, es cierto, pero en cuestión de seguridad no apoyó con los recursos necesarios en la Fuerza Armada y en la Policía, un fracaso total. Alan García, otro fracaso total. Humala, más o menos, que por ahí caminó. El desastroso PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo. 25 años que hemos tenido unos gobiernos que han permitido que la delincuencia y todos los actos delictivos y ilegales, irregulares, vayan avanzando, a que afecte la convivencia pacífica. ¿Qué vamos a hacer ante estos hechos tan lamentables que tiene nuestro país? Nosotros tenemos que hacer un análisis profundo sobre las causas que han originado todos estos actuales, porque esto no viene de ahora, sino se arrastra de hace tiempo, ¿no? Pero sí hay que analizarlo bajo un factor estratégico y ver cuáles son los factores externos, internos, ver cuáles son las causas que causaron la desgracia que están viendo. Justamente, Horacio, justamente lo que estás mencionando, conocemos un plan, conocemos que exista un plan para poder cumplirlo la policía, la Fuerza Armada, el Ministerio Público, Poder Judicial, Confiep, los bodegueros, etcétera. No lo tenemos. ¿Y por qué no? Había uno que hizo Mariano Santos, sí, hasta el 2030, sí, que se le ha puesto a un costado. Pero si no tenemos planeamiento,
que es el análisis de la realidad. Criminalidad ha crecido, extorsión sigue creciendo. Mire, disparan los jóvenes de 16, 17 años. Esa es la situación. Disparan y sicarios por 400 soles le quitan la vida a una persona. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Y qué hacemos? Miramos, nos quejamos, salimos que siempre mostrando la mano, manos limpias. ¿A quién nos vamos a quejar si no es a nosotros mismos? Que el Congreso, mire, aprueba leyes que favorecen a la criminalidad y a la extorsión. Es cierto. El Ministerio Público libera a cuanto delincuente esté y se ríen en la cara porque el defensor, el abogado, sabe, ¿no? Si no hay la prueba atómica, a pesar de estar con el armamento, no hay la prueba, lo van a poner en libertad. Entonces, esa situación, ¿cómo se combate? Se combate tomando acciones, no que el soldado esté con su fal parado en una esquina. No. Eso no es. Quizás en los últimos días, ¿no? El enfrentamiento que ha tenido el coronel Montúfar, que salió en la vía herido, expresa, con 10 policías, han disparado, se enfrentaron. Así pasó en la época del terrorismo, se enfrentaban a los delincuentes. Entonces tenemos que volver a entender que estamos en guerra y está en problemas la soberanía del Estado, nuestros hijos, nuestro hogar, porque tenemos miedo. En Lima ya no salen en la noche muchas familias. Y también, acuérdate que esto se transmite, se muda, ¿no? A Arequipa también hemos tenido. Y una cosa que te quiero mencionar, mira, en la época de Fujimori, en el año 98-99, cuando aparecieron estas bandas criminales, los injertos, los destructores, secuestraban, mataban, etcétera, ya se estaba acabando el terrorismo de Sendero Luminoso y de MRTA, aparecieron las bandas delincuenciales, el crimen organizado, aumentó la criminalidad por esos años. Fujimori dio 2 decretos legislativos, el 895 y el 896. Y en el 895 mencionó terrorismo agravado, terrorismo, lo que ahora llamamos terrorismo urbano, para combatir a los delincuentes. Pero el terrorismo urbano no existe en la Constitución ni en ningún reglamento. Pero ni puso nada. agravado. Terrorismo. Terrorismo agravado. Sí. Llegó Toledo y estaban sentenciados los injertos, destructores, porque yo estaba en Yanamayo, estaban sentenciados por terrorismo agravado. Llegó Toledo, se tumbó esos decretos legislativos, se tumbó la ley terrorista, la 824, y se volvieron un juicio de los terroristas y de todos los delincuentes de organización criminal a foja cero. Y salieron en libertad. Salieron en libertad todos. ¿Y quién sí se jodió? Los militares. Militares y policía. Claro, ¿Y fuimos enjuiciados. ¿Y por qué Toledo? ¿Quién estaba? Gorriti. García Sayán, Paniagua. Gente, no quiero mencionar el nombre, pero los detalles gente detestable. Interesantes. Ahora, mira, traidores. Policías y Fuerza Armada todavía continúan en la cárcel, todavía continúan siendo denunciados, pero en estos momentos ni un terrorista está en la cárcel. No están. El último en salir. Y se le ha pegado. Se le ha compensado económicamente. Y están en Francia, en Suecia, indemnizados por estos 25 años de gobierno caviares. Estos 25 gobiernos que ha destrozado al país en la seguridad ciudadana. Por ello es que, mira, ya estamos pronto a terminar este espacio. Lo que está pasando es el resultado de esa época, ¿no? Que un Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, diga que se va a hacer, que se va, tal vez algunos partidos. Yo acá traigo, Horacio, mira, acá está el reglamento de la resolución 0164, en la cual dice, fíjate, por su parte el ordenamiento jurídico interno, la Constitución del Perú, en sus artículos 141, 177 y 81, reconoce al Jurado Nacional de Elecciones como un organismo supremo en materia electoral. Quiere decir que no hay Tribunal Constitucional, no hay la Corte Suprema, nada, porque es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Además, aprueban y rechazan las tachas.
Mire, el Jurado Nacional de Elecciones, Horacio, mira, resuelve en última y definitiva instancia. Entonces lo que el Burneo dice que de repente vamos a tener que retirar algunos partidos, ¿cómo no? Si las firmas son falsas. Y eso adolece también a una calificación. De repente ese organismo, mira, lo que decimos, ¿no? Un órgano que tiene local, un órgano que tiene logística, que tiene gente que dirige, ¿qué cosa es? ¿No? Lo que le quieren atribuir a la señora Keiko, ¿no? Órgano... organización criminal. Organización criminal, porque tiene todos los argumentos estos partidos que han fraguado 6.000, 8.000, 12.000 firmas para hacer un órgano. Una organización criminal. Organización criminal. Y usted, señor Burneo, déjese de cosas y resuelva, retire a esos partidos que tienen firmas falsas. ¿Cómo quedan los que no lo tienen? ¿Y qué sería de ellos de llegar al poder? Corrupción, extorsión. Marcos, yo lo quería agregar, el tiempo es bien corto y cuando Sí. dicen en la televisión, en la radio, es corto. Son temas tan amplios y tan necesarios tratar y que sepa la opinión pública, y creo que en lo sucesivo vamos a hacer un análisis más profundo sobre las causas de que han originado este momento que estamos viviendo de inseguridad ciudadana, más profundo, y entrar a otros campos y seguir como, no sé si ustedes han leído al famoso Kaplan y Norton de Harvard, que dice tiene el tablero, el Balance Scorecard, que si viene a ser el tablero de gestión y estrategia. Ahí te enseña todo lo que tú puedes hacer, cómo atacar una situación crítica como la que estamos viviendo actualmente. Amigos, de esta forma, Horacio, Marcos, en este programa tan difundido, nos despedimos hasta el próximo martes para que sigamos conversando y ustedes llamen, critiquen, aporten, porque de eso nos vamos a nutrir y mejorar. La intención de nosotros es hacerle conocer para que no se vuelva a repetir. Full TV. Oh.